En la clase de hoy pues estaremos viendo el comienzo de los amplificadores con una sola fuente de energía. Así que más adelante estaremos discutiendo algunas de las configuraciones de este tipo de circuito integrado. En esta sección del curso estaremos hablando sobre los amplificadores con una sola fuente. Ya nosotros en el pasado pues habíamos trabajado con el LM741 y este pues funciona con dos fuentes, aunque también nosotros pudiéramos trabajarlo, como se muestra aquí, ¿verdad? Con una sola fuente de voltaje y la patita que lleva el menos VCC, pues se conecta a ground, ¿verdad? Y así lo hago trabajar con una sola fuente. La razón de trabajarlos con una sola fuente es que ahorramos fuentes de energía, solamente sería una en lugar de dos. Y la otra es que muchos de los circuitos y sistemas modernos, especialmente los sistemas digitales, pues trabajan con voltaje, ¿verdad? De 0 y 5 voltios, ¿verdad? No tienen voltaje negativo. Y adicional a eso, pues hay varios IC, circuitos integrados, como el LM339, ¿verdad? Que es un comparador que trabaja, ¿verdad? No solamente él, pero muchos otros que trabajan con una sola fuente. Ya vienen diseñados para trabajar nada más con una sola fuente y no con dos. Entonces nosotros podemos trabajar un circuito en vez de dos fuentes con una, pero hay que hacer unos arreglos al circuito, porque al yo, por ejemplo, en este circuito que observamos, que es un amplificador inversor, ¿verdad? Y lo coloco con una sola fuente y el menos veces se lo tiro a ground, pues él va a funcionar, ¿verdad? Pero habría que hacerle un pequeño arreglo, ¿verdad? Ya sabemos que si es inverting, el voltaje de salida, ¿verdad? Si hago ecuación de nodo, aunque ya lo conocemos, ¿verdad? Y aquí hay 0 voltios y aquí hay 0 voltios. Si hacemos una ecuación de nodo, obtenemos, ¿verdad? Que Vout es menos RF entre Rein por Vin, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto cuando analizamos los circuitos con retroalimentación negativa. Por lo tanto, si sustituimos en la fórmula, ¿verdad? Que tenemos una RF de 10K, el Rein de 10K se cancela y obtenemos que el Vout es el negativo del Vin, así que tendría menos un voltio pico, que no es otra cosa que un voltio, pero el negativo lo que indica, ¿verdad? Es desfasamiento por 180 grados la entrada con respecto a la salida, ¿verdad? Eso es lo que significa. Entonces, si lo fuéramos a graficar, entrada y salida, pues tendría yo, en este caso, tendría esta señal, ¿verdad? Uno, si fuera de dos fuentes, obtendría la señal completa, ¿verdad? Pero invertida a 180 grados. Pero como no tengo la porción negativa, él no me amplificaría, sino que me recortaría la porción negativa de la señal de salida, ¿verdad? Así que si lo puedo trabajar con una sola fuente en lugar de dos, pero tendría yo que aplicarle aquí un desplazamiento DC, ¿verdad? Para que entonces la señal se desplazara y quedara amplificada, ¿verdad? Y se viera completa sin recortarse. Y ese es precisamente el proceso que se hace en estos amplificadores one source, amplificadores con una sola fuente de voltaje. Así que para evitar ese recorte de la señal se le añade un desplazamiento. Si este es el amplificador inverting, pues se le añade este divisor de voltaje, ¿verdad? Que es el que va a crear el desplazamiento aquí. Le llamamos voltaje de referencia. Y ese voltaje de referencia, pues no es otra cosa que un divisor de voltaje entre VCC y esas dos resistencias RA y RB que aparecen ahí. Y ya entonces yo lograría un desplazamiento DC, como vamos a ver ya mismo cuando hagamos el análisis DC de este circuito. Y adicional, pues le proveen un capacitor a la entrada para bloquear cualquier DC adicional que yo no quiera, ¿verdad? Pues lo que quiero es que se desplace por lo que sea V referencia y no
nada más que pueda traer la señal de entrada. Así que haciendo análisis AC y haciendo análisis DC, si comienzo con análisis DC, los capacitores son open circuit, así que queda aquí el circuito abierto. Y lo que me queda sería este circuito, ¿verdad? Donde yo obtendría, ¿verdad? Por condición de Opan ideal, si esto es voltaje de referencia aquí, esto es voltaje de referencia acá, las corrientes que entran al Opan son 0, por lo tanto no va a haber caída aquí, ¿verdad? Porque esta corriente es 0, es la que entra al Opan. Así que el voltaje de salida sería el mismo voltaje de referencia, ¿verdad? Que me causó el divisor de voltaje en el terminal no invertor. Y que si hago un análisis de ese circuito, obtengo que el Vout es voltaje de referencia, ¿verdad? Que es el voltaje DC por el cual él va a desplazar la señal AC. Y si hago un análisis AC, que eso es que conectamos el capacitor en cortocircuito, ¿verdad? El resultado que me queda es eso, así que si yo vuelvo y hago ecuación de nodo aquí hay 0 voltios, y aquí hay 0 voltios, y aquí hay Vout, y si quiero hacer la ecuación, va a obtener 0 menos Vin entre Rein más 0 menos Vout entre RF igual a 0, ¿verdad? Y cuando despejemos esa ecuación por Vout, tenemos que la ecuación de un inverting, ¿verdad? Así que cuando la despejemos, multiplicando por RF a ambos lados, me va a quedar RF entre Rein por Vin, ¿verdad? Que eso lo sabíamos que era la ecuación del voltaje de salida de un amplificador inversor. Así que quiere decir que el voltaje de salida total realmente de un circuito como este va a ser el desplazamiento, ¿verdad? Más el voltaje AC, que es esa ecuación que encontramos ahí, ¿verdad? V, o la que está al lado, ¿no? V out es RF entre Rein por Vein. Y VDC, pues el divisor de voltaje. Así que no es otra cosa, el voltaje de salida va a ser el componente AC más el componente DC. Y no es otra cosa que el voltaje AC, pero desplazado por lo que sea el voltaje DC, ¿verdad? Que me lo va a dar el divisor de voltaje explicado anteriormente. Así que si quiero practicar a ver cómo saldría una señal que le produzco ese desplazamiento cuando lo uso como one source, pues tenemos este ejemplo aquí, ¿verdad? Donde tengo 12 voltios y ground, así que este es one source. Y aquí entonces creamos el voltaje de referencia o desplazamiento, ¿verdad? Por el cual la señal se va a desplazar hacia arriba, ¿verdad? Positivamente. Obviamente cuando hago el análisis DC, ¿verdad? Donde el capacitor se comporta como un open circuit y ya sé que a la salida voy a tener ese divisor de voltaje dado por VCC por 41.8, que sería la RB aquí entre 100 kilos más 41.8 kilos, ¿verdad? Y que ese divisor de voltaje me da el desplazamiento. Si lo hacemos por parte, ¿verdad? Análisis AC, es simplemente coger la fórmula del inverting y sustituir lo que es RF, que es 22K, entre Rein, que es 3.3K, por el Vein, que es 200 milivoltios peak. Y eso nos da menos 1.33 voltios peak. Y que ya sé cuánto va a ser el voltaje de salida AC, 1.33 voltios peak. Y el voltaje de salida DC, pues el divisor de voltaje que hicimos allá arriba, así que cuando multiplique 12 voltios por 41.8, entre 100 más 41.8 nos da 3.54 voltios. Quiere decir que la señal de 1.33 voltios, en vez de salir de 0, va a comenzar en 3.54 voltios, que es el voltaje DC, que va a hacer que suba la señal, ¿verdad? Así que eso es lo que vemos aquí en la figura, ¿verdad? Voy a tener lo primero que yo generalmente siempre dibujo, ese voltaje de referencia, porque de ahí es que va a salir, no desde 0, ¿verdad? De 0 sale el 20. Así que lo dibujamos en 3.54
Y entonces para obtener el voltaje máximo a 3.54 le sumamos 1.33, 354, que es el desplazamiento, más 1.33, pues quiere decir que la señal va a subir a 4.87 voltios peak. Y el voltaje mínimo sería el voltaje DC menos 1.33 a 2.21 voltios peak. Y entonces, cuando lo dibuje, ¿verdad? Ya tengo el máximo y el mínimo, pues va a estar variando entre esos valores. Si yo recalculo el voltaje pico de la señal, pues obtengo los 1.33, ¿verdad? Si yo con el voltaje pico, que es de ese punto al máximo, pues me va a dar los 1.33 que decía allí que era el voltaje de salida de esta señal. Y si lo hago pico a pico, si lo busco pico a pico, pues sería el voltaje máximo menos el voltaje mínimo, ¿verdad? Que eso es la definición de lo que es voltaje pico a pico. Así que con este ejemplo, pues terminamos esta sección de amplificadores con una sola fuente de energía.